Elemental es una película preciosísima. Es una historia muy tierna que va sobre muchas cosas a la vez, trata muchos conceptos a la vez y todos ellos están bien cohesionados y conexionados entre sí a la perfección. Y además son todos metafóricos y esas metáforas se expresan de una forma muy bonita. Realmente para mí Elemental o Elementos ha sido una gratísima sorpresa. No me esperaba absolutamente nada de esta película. Y es que por un lado hay que reconocer que el marketing de esta película ha sido bastante malo. He tardado tanto en verla porque la había pasado bastante por alto y fuera de mi radar, no me había interesado nada. Y además fui a verla sin prácticamente ningún tipo de expectativa. La única superficial que me pude hacer habrá sido a raíz de su cartel, del cual claramente se podría deducir que esto iba a ser a priori una historia sobre un amor incompatible entre claramente dos elementos opuestos. Entonces sí, eso es una historia bastante clásica y yo personalmente jamás me he opuesto a historias clásicas o cuya premisa sea simple, que aunque ya la hayamos visto mil y una veces, no tiene por qué inmediatamente significar que vaya a ser también una historia típica. Yo personalmente siempre le doy una oportunidad a ese tipo de historias, que aunque su premisa sea muy simple, clásica e inicial, a lo mejor quizás te encuentras con una reinterpretación. Y este ha sido el caso, pero además la película introduce muchísimas más cosas, las cuales me han encantado todas. Empezando por los propios personajes, quienes metafóricamente a través precisamente de los elementos muestran que tanto Candela como Nilo son antagónicos en un principio, pero precisamente es su historia del amor, de la superación, de cómo precisamente al ser de naturalezas antagónicas, si ellos superan eso y superan algunos prejuicios tradicionales, acaban siendo completamente complementarios. Pero ya no solamente eso, sino que la película en su núcleo, en su core, también sobre lo que trata, sobre la gestión emocional, sobre la inteligencia emocional, el saber identificar tus emociones, saber descubrir su origen y saber tratarlas. Los personajes principales no solamente viven un conflicto externo a ellos y entre ellos dos, sino que también tienen otro conflicto cada uno personal suyo, dentro de sí mismo, sobre todo Candela. Y eso se presenta inmediatamente. Ella tiene un problema de gestión de sus emociones, concretamente con la ira, con ataques de rabia. Y ella no es capaz de identificar cuál es el origen de a qué se debe eso. Y precisamente entra en su vida Nilo para poder ayudarla a identificar eso. Es precisamente a través de su relación que ella es capaz de encontrarse a sí misma. Y de esto deriva también otro tema, el de la comunicación con los padres. Y el yugo que a veces se impone o nos imponemos en este caso, de pensar que tenemos que cumplir con las expectativas de los padres, de seguir la tradición familiar contra o versus lo que nosotros realmente queremos hacer como individuos y en ese sentido independizarnos de lo que vendría a ser la dinastía familiar. Y luego por otro lado también precisamente a raíz de la familia esta película va sobre otros temas un poco más grandes, los cuales se tocan de forma secundaria, como por ejemplo la inmigración y también la segregación social, de cuando los elementos están en las ciudades y precisamente dentro de las oleadas de elementos que fueron viniendo a la ciudad, elemento, el fuego fue el último. Y precisamente el fuego es de los más marginados porque se tiene el estereotipo de que ellos lo destruyen todo y por eso viven en un barrio apartados ellos. Y se muestran algunas escenas de cómo la sociedad les prejuzga siempre porque ellos entran en conflicto con los demás elementos. Evaporan el agua, queman la tierra y también evaporan o queman el aire. Pero el fuego, aunque a pesar de que todos puedan creer de que solo sirve para destruir, también sirve para crear. Y en realidad la gran metáfora final a través de los elementos lo que se expresan son realmente los tipos de personalidad y de que realmente las personalidades entre sí pueden ser complementarias y de lo que unos crean que sirve para destruir también puede servir para crear. Y el fuego en este caso, que todo el mundo lo prejuzga como algo destructivo y una fuerza que solo viene a echar cosas abajo, realmente puede servir para crear. Y también igual en el sentido opuesto. El padre de Candela tiene unos prejuicios muy fuertes contra el agua, pero precisamente es Nilo, el chico de agua, el que le ayuda a conectar con sus emociones porque él es mucho más empático y le ayuda a Candela a conectar con sus emociones. A donde pretendo llegar es que la película es muy bonita, tiene un mensaje muy bonito y muy profundo. Y para mí ha sido una sorpresa enorme. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo, de lo que es el mundo real un poco fuera de la película. De lo que estoy cansado realmente es de todo este trend de odio, de hate. En cuanto inmediatamente salga algo de Pixar o de Disney, ya es simplemente echar mierda y odio por el hecho de simplemente echar mierda y odio. En el primer fin de semana en el que salió esta película, si escribías en internet Elemental Crítica, o si lo escribes ahora mismo, incluso si coges YouTube y escribes Elemental Crítica, el panorama es bastante deprimente, bastante triste. Y yo creo que no se corresponde para nada con la realidad. Y si queréis una dosis de realidad, ahí están los números. Todo el mundo la tildó de fracaso de Pixar. Otro fracaso de Pixar. Por favor, ¿podemos dejarlo ya?
ya de una vez esto? Que sí, que ya sé que trae views, llamar a todo fracaso, todo arde, pero ¿realmente estamos siendo honestos con lo que es la historia de verdad, la película? ¿O estamos creando una percepción falsa de lo que son las cosas? ¿Esto ya constituye comentario de películas o no? La verdad que me pregunto, realmente me lo cuestiono. Si queréis números, la dosis de realidad. La película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y a fecha de hoy lo ha doblado. La gente está viendo la película. Yo cuando fui a verla, me podéis creer o no, pero yo la fui a ver y la sala todavía estaba llena a estas alturas de ¿en qué semana lleva ya? ¿Cuarta, quinta? Y yo la disfruté y la gente que estaba a mi alrededor la disfrutó también. La película tiene buenos momentos realmente emocionantes en el sentido de que te provocan ciertas emociones que son simples, sí, y no pasa nada. A veces lo simple es lo mejor, como tantas veces he dicho ya. Tengo la sensación, y esto sí que va a ser puramente especulación mía, de que hay personas, sobre todo en mi generación quizás, o gente incluso un poco más mayor, que sí que crecimos con películas de Pixar, pero cuando éramos niños, como todos los niños, éramos impresionables. Y esas impresiones que nos llevamos de pequeños, de esas películas de Toy Story, yo crecí personalmente con Toy Story, entonces puesto que todo lo veíamos de colores mucho más saturados en nuestra mente infantil, esas películas nos impactaron. Y a medida que ha ido pasando la historia y nos hemos ido entumeciendo como seres humanos, como adultos, las historias simplemente nos han dejado impresionar y por eso todo el mundo tilda de fracaso, esto no me ha impresionado. Realmente las descargas de serotonina o dopamina, no tengo muy claro qué hormona es exactamente la responsable, pero su mecanismo es como el de una droga. A medida que vamos teniendo descargas de esa hormona, nos entumecemos y deja de hacer efecto, y por eso cuando nos enfrentamos a una historia nueva que queremos que nos impresione, no nos termina impresionando, y por eso la barra siempre tiene que subir. La dosis de descarga de placer tiene que subir siempre. Lo que tenemos que entender es que estas películas realmente su público principal es el infantil, pero también apela a mayores. Y simplemente hay que tener una dosis de comprensión de que los niños, la generación actual, esas serán sus películas de referencia, al igual que para nosotros lo pudieron ser Toy Story, Monstruos S.A. o la que sea. Y ellos se impresionarán seguramente. Y estoy seguro de que sí, porque las historias, al menos esta, la de Elemental o Elementos, es muy bonita, es preciosa. Y si no os gusta, aquel que no os guste, siento auténtica pena por vosotros que no seáis capaces de disfrutar de algo genuinamente bonito. En fin, tampoco quiero alargar más el vídeo con este tema. Y tampoco quiero que se vuelva un vídeo deprimente, porque realmente no se lo merece. La película es muy bonita, como ya habré dicho en 5 o 6 veces. Los personajes están muy bien. Son simples. Y son simples porque son elementales. Jaja. Es la reducción mínima de su personalidad, lo cual está bien porque se vuelve comprensible. Candela es impetuosa. Ella es fuego, es ignífuga. Es decir, su personalidad inmediatamente prende chispa y ella inmediatamente cae en algunas emociones, pero no es capaz de procesar otras. Nilo, por otro lado, sí que es capaz de identificar esas emociones y es capaz de comprenderlas. Aunque él también, claro, no le son tampoco del todo familiares las emociones de Candela. Él emocionalmente está un poco en otro espectro. Él simplemente es más sensible. Y en última instancia, él es más adaptable, precisamente, y por eso él es agua. Todas estas metáforas están muy bien construidas, creo yo. Me gustaron también los paralelismos con la sociedad actual sobre los temas de la marginación, pero también sobre la inmigración. La relación de Candela con su padre y precisamente ese segundo otro conflicto entre ella y él, sobre la herencia familiar y sobre las expectativas y de cómo precisamente el padre realmente no es que él tuviera que aprender ninguna lección porque realmente deja marchar a su hija sin ningún tipo de impedimento y al final le dice que todo este proyecto de la tienda realmente era por ella, para que ella tuviera una vida, pero sí, en realidad en el fondo si ella hubiera tenido el coraje de decirle que ella quería emprender las propias riendas de su vida, de que él siempre estaba dispuesto a escucharla. Lo que pasa como que ella, al no manifestárselo, él tampoco se atrevía a darle rienda suelta, entonces emprendió ese proyecto para ella. Realmente todo al final a lo que se reduce es que en realidad es todo un problema de comunicación. Tenemos que aprender precisamente a comunicar nuestros sentimientos, pero está claro que es una habilidad que no a todo el mundo se le da bien y precisamente es el proceso de aprendizaje, de saber verbalizarlos y saber materializar nuestros sentimientos en palabras, porque tampoco es fácil. No digo que sea fácil, es algo que se aprende y hay que aprender a hacerlo. Y creo que precisamente ese es el mensaje de la película y no es un mensaje baladí, no es un mensaje superfluo. Y si digo estas cosas es porque realmente son las cosas en las que me ha hecho pensar esta película y yo creo que si a mí me ha hecho pensar en esto esta película es que la película es buena. Cuando te provoca este tipo de reflexiones o pensamientos, yo
Yo creo, bajo mi modo de verlo, es que estamos ante una buena peli. Y si pensáis que estáis ante un buen vídeo, dadle un like, dadle dislike si os habéis dejado llevar por toda la campaña del hate superficial que solamente busca clics contra esta película. Suscribiros al canal si le habéis dado like y si queréis ver más vídeos míos mientras vayan saliendo. Y hasta otra.